Impactante revelación desde el corazón del garaje de Alpine. Un joven argentino se adueñó del monoplaza con una naturalidad que desafía todas las expectativas y deja entrever que algo grande están haciendo. Si creías haberlo visto todo en las pruebas de pretemporada, prepárate para redescubrir la pasión y la precisión llevadas al límite. Cohete fuego. Antes de sumergirnos en cada instante de esta jornada histórica, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. No querrás perderte ni un segundo de lo que viene en la temporada de Fórmula 1. Símbolo de alto voltaje campana. El cálido amanecer del 5 de mayo de 2025 en Imola presenció un momento que ya quedará grabado en los anales de Alpine. Franco Colapinto, de 21 años, entró al box número 2 sin cámaras y sin estridencias, pero con la seguridad de quien ha recorrido un largo camino para estar allí. Solo unos minutos antes, los ingenieros habían ajustado el chasis, cubierto los neumáticos y afinado los últimos detalles de calibración, basados en interminables horas de simulador. Sin embargo, nada de eso podía reemplazar la química que se juega cuando un piloto siente el rugido real del motor bajo su casco, y Colapinto lo sabía. Con la calma de quien sabe que la verdadera prueba apenas comienza, se colocó el mono, ajustó el casco y se deslizó en el cockpit, un asiento por fin grabado con su nombre, con la confianza de un veterano que, a pesar de su juventud, ha preparado cada zancada de su carrera con meticulosa precisión. El primer paso fue físico: ajustar la posición del cuerpo al monoplaza, probar la comodidad de los pedales, calibrar el ángulo del volante y medir la visibilidad en distintos puntos del trazado proyectado en el pit lane. Nada quedó al azar. Cada centímetro de espuma, cada grado de inclinación, cada pulgada de tela fue objeto de escrutinio. En Alpine, la Fórmula 1 no es un deporte de márgenes amplios, es la búsqueda constante de décimas, el afán por fundir la máquina al instinto humano. Colapinto repasó mentalmente su entrenamiento en simulador, pero sabía que la verdadera alquimia sucedería en pista, envuelto en fibra de carbono y la vibración única que solo se siente al contacto con el asfalto. Conectado al monoplaza, activó la radio y escuchó el característico Good Morning, Franco, que marcaba el inicio oficial de la sesión. A cada respuesta técnica, mapas de potencia, estrategias de regeneración de energía, gestión térmica, el argentino demostraba dominio y curiosidad, formulando preguntas puntuales que dejaban entrever un conocimiento profundo. Sus sugerencias no solo sorprendían por su precisión, sino también por la madurez implícita en cada término. No era el novato ansioso que algunos podían esperar, era un piloto que había llegado preparado para competir desde el primer segundo. Mientras el departamento de análisis cruzaba datos entre las simulaciones virtuales y las lecturas en tiempo real, la sincronía fue asombrosa. El estilo de frenado de Colapinto, la manera en que entraba suave a las curvas de media velocidad y su impecable control de tracción en salidas cerradas coincidían casi al milímetro con lo proyectado. Para Alpine, esa fue la validación definitiva de un proceso largo y exigente. Para Franco, una confirmación de que cada kilómetro recorrido en el simulador y cada madrugada de ajustes habían valido la pena. Conforme avanzaba la mañana, los ajustes en la dirección asistida se volvían más finos, las correcciones en el mapa de torque más sutiles y las pruebas de distintos niveles de presión de frenos una verdadera coreografía mecánica. Colapinto pedía más datos, más vueltas, más información, no porque buscara protagonismo, sino porque entendía que la Fórmula 1 la entrega real ocurre en el trabajo invisible, en ese balance entre piloto e ingeniero donde se gesta la diferencia entre rodar y volar. Llegó un momento clave: la simulación de condiciones de baja adherencia. El monoplaza, ya nervioso por naturaleza, reaccionó con ligeros subvirajes que cualquier otro habría interpretado como un fallo. Sin embargo, Franco ajustó su trazada, adelantó el punto de frenado y aplicó microajustes en el volante que llevaron la estabilidad del coche a límites impensados. Al escuchar el feedback en su casco, "That's it, perfect entry", se produjo un gesto revelador en los ingenieros, la certeza de que no estaban ante un piloto complaciente, sino delante de un líder que convertía lo técnico en naturalidad pura. Las pausas de trabajo se convirtieron en momentos de atención plena. Un ingeniero senior ofreció a Franco acceso anticipado a los reportes comparativos de telemetría. Otro le acercó discretamente una silla junto al monoplaza. Todo ello no eran favores, sino gestos de respeto profesional, la señal de que en Alpine reconocían la inercia positiva que su llegada generaba. Franco, por su parte, permanecía concentrado, revisando apuntes y bebiendo agua con electrolitos, sin alterar su compostura ni un milímetro. Antes de cerrar la sesión, Briatore recorrió el box en silencio, observó cada movimiento y escuchó las insólitas apreciaciones de Colapinto sobre la dinámica trasera bajo carga. Más tarde comentó en voz baja: "Ya está adentro, no solo en el coche, en el equipo". Con esa frase, la jornada pasó de ser un trámite de adaptación a una auténtica declaración de intenciones. Alpine no solo había hallado un piloto preparado, sino el embrión de un nuevo estándar competitivo. Mientras los focos del box se apagaban uno a uno,
la atmósfera vibraba con un aire de renacimiento. En la sala de análisis de datos, un reporte técnico terminó con una nota al pie. Este coche tiene identidad, y el piloto también. No era una simple frase, era el reconocimiento de que la escudería, tras meses de incertidumbre, había encontrado un rumbo. Y Franco Colapinto, con su temple inalterable, su humildad calculada y su insaciable sed de información, había sido la chispa que encendió un fuego renovador. La historia de esta jornada queda inscrita en cada gráfico de telemetría, en cada nota tomada por un ingeniero y, por supuesto, en el monoplaza número 2, que ya conoce el nombre de su piloto, Franco Colapinto. Pero queda aún lo más emocionante. El domingo en Imola, cuando las luces se apaguen y arranque el Gran Premio, el mundo conocerá si esa conexión entre hombre y máquina tan pulida en el box se convierte en el motor de un rendimiento capaz de sacudir el status quo. La cuenta atrás ha comenzado y, con ella, la pregunta que late en el aire. ¿Podrá un novato, con un debut tan convincente, cambiar el destino de un gigante como Alpine? Solo el tiempo y el asfalto lo dirán. Pero hoy, con cada giro suave y cada ajuste milimétrico, la sensación es clara. Franco Colapinto no llegó a presentarse, llegó a transformar. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, es la auténtica victoria. En el circuito aún resonaban los ecos de ese primer día de prueba. En el paddock de Imola comenzó a tejerse una nueva historia, más profunda y ambiciosa, que trasciende la anécdota de una jornada técnica para adentrarse en el pulso real de una temporada que parece reescribirse con la llegada de un piloto inesperado. La cuenta regresiva para la clasificación oficial y la carrera del domingo apenas empezaba, pero Alpine ya vivía un estado de efervescencia inusual. Cada pieza del equipo giraba en torno a un eje común, el de un joven argentino que, en apenas unas horas, había generado el tipo de impulso que revienta pronósticos y obliga a replantear estrategias. Apenas unas horas después del cierre en el box, el ingeniero de telemetría responsable de colgar los datos en la sala de briefing no ocultaba su entusiasmo al compartir las primeras comparativas de vuelta entre un piloto experimentado y el novato. La diferencia no superaba las 2 décimas en sectores clave. Esa proximidad en tiempos, forjada sobre una base de simulaciones y sensaciones tan afinadas, demostró que Alpine no solo había fichado a un talento en bruto, sino a alguien capaz de asimilar información con la velocidad de un veterano y aplicarla con la intuición de un ganador. No era casualidad, los registros mostraban que, en curva 13, Colapinto vestía los neumáticos con la finura de quien conoce los límites, y en la recta de Tamburello mantuvo un punto de aceleración constante que pocos titulares habían conseguido replicar. Con el telón aún caliente, el equipo de ingeniería móviles y estrategas analizó varios escenarios de clasificación. Una vuelta ideal para la Q1, una para la Q2 y otra para la Q3. Cada simulación culminó con la misma conclusión. Aquel Alfa Romeo in-house tenía alas nuevas. Pero más allá de los datos, lo que realmente sorprendía era el contrapunto humano. La frescura de Colapinto contrastaba con el rigor casi obsesivo de sus compañeros de garaje. En el briefing previo a la clasificación, el director técnico describió la situación con una metáfora que se repitió en cada charla. Es como si hubiéramos encendido un faro en pleno garaje. Ahora, todo lo vemos distinto. Entre reuniones y ajustes en la suspensión, surgió una pregunta que empezó a circular en voz baja por los pasillos de las áreas comunes. ¿Hasta dónde podría escalar este vínculo entre piloto y máquina? Algunos recordaron que, en la historia de Alpine, solo 8 pilotos habían logrado debutar con un tiempo competitivo en su primera carrera, y de ese puñado, la mitad nunca repitió un podio la temporada. Sin embargo, la atmósfera era distinta. La temporada pasada estuvo marcada por la inconsistencia y el hermetismo, mientras que ahora se palpaba una comunión única, una energía renovada que se extendía desde el garaje hasta los lounges de los patrocinadores, pasando por los pits donde el personal más joven celebraba nuevas rutinas de trabajo. El sábado por la mañana, mientras el sol de Imola deslizaba sus primeros rayos sobre el asfalto, Franco llegó al circuito con el mismo paso sereno de la víspera. Esta vez, sin embargo, el mono y el casco llevaban pequeños detalles en rojo y blanco, un guiño sutil a la bandera argentina que empezaba a ondear discretamente las gradas. Sus ingenieros le entregaron un informe con gráficos de presión de frenos a distintas temperaturas y mapas de torque revisados tras las tandas de media jornada. En cada número, en cada línea de telemetría, se intuía la oportunidad de exprimir un par de centésimas más. Alan Permane, director de deportes de motor, le recordó que la clasificación no perdona la indecisión. Tendrás 2 intentos en cada sesión, y solo tu última vuelta cuenta. Pisa el acelerador con confianza, como lo hiciste ayer, fue el consejo. Pero Colapinto no pareció nervioso. Sus gestos reflejaban la claridad de quien ya sabe qué busca. Y cuando salió a pista para la Q1, su primer intento fue prudente pero suficiente. Vuelta limpia, neumáticos protegidos. En la Q2, alzó el listón con un crono que rompió el récord no oficial del equipo en Imola por más de 3 décimas. Los ingenieros, de pie junto a los monitores, se abrazaron sin que los micrófonos lo captaran. Era la confirmación de un trabajo colectivo.
Aquella tarde de domingo representó la materialización de un cambio de paradigma en Alpine. La plantilla entera, desde los mecánicos hasta el director de la escudería, se contagió de una ambición renovada. Los planes de desarrollo del coche se revisaron para priorizar las actualizaciones sugeridas por Franco, un nuevo ala delantera diseñada para ofrecer más apoyo en las curvas rápidas y una reorganización del sistema de refrigeración de los frenos que él había detectado como punto débil en el stint final. De la misma manera, el equipo de simulación recibió orden de replicar cada giro de Colapinto en la pista virtual para extrapolar mejoras al resto de la temporada. Fuera de los muros del garaje, la conversación en los círculos de la F1 cambió radicalmente. Ya no se hablaba únicamente de los grandes nombres ni de las apuestas multimillonarias, se elogiaba la historia de un piloto que llegó con preparación lacerante y supo capitalizarla con instinto. Expertos de medios especializados debatían si Alpine debía reconfigurar sus prioridades para centrar su proyecto en Colapinto como pieza angular, reubicando a su compañero como segundo piloto de desarrollo. Aún así, el equipo mantuvo su estructura de liderazgo compartido, pero con una premisa firme: el que hoy sube al podio en Imola merece un espacio destacado en las futuras evoluciones. La marea de expectativas no asustó al piloto argentino. La noche del domingo, mientras impresiones y felicitaciones inundaban su teléfono, él volvió a repasar mentalmente cada detalle de la jornada: la posición del volante, la presión de los neumáticos, el punto exacto en el que sintió el límite de agarre. Todo ello se tradujo en un solo pensamiento: esto no termina aquí. Mañana volvemos a entrenar, a simular y a mejorar. Y con esa actitud, Alpine encontró no solo a un piloto con talento, sino a un líder que impulsa a una estructura completa a buscar la excelencia. Así concluye esta segunda parte, una crónica más extensa y profunda de cómo Franco Colapinto transformó a Alpine desde su primer día al volante hasta el podio en Imola, un relato destinado a quedar grabado en la memoria de todos los aficionados. La temporada apenas comienza, y el mundo de la Fórmula 1 ya tiene un nuevo protagonista. Que su historia inspire no solo carreras más veloces, sino proyectos más ambiciosos y decisiones basadas en pasión y preparación, la verdadera esencia de este deporte.